Puede tomar asiento, por favor. Buenas noches, bienvenidos. Dios los bendiga. Abra su Biblia, saque su cuaderno, tome apuntes. Gracias, Amparito. Le agradezco. Listo. Estamos hablando acerca del pacto, amén. Y el pacto es algo, o sea, tener revelación de lo que somos por medio del pacto, de lo que tenemos por medio del pacto, nos va a dar una paz tremenda, ¿no? Yo le invito a que usted tome apuntes, por favor, que usted esté atento. Si ve a su vecino que se está durmiendo, autorizado para meterle un pellizco que lo haga brincar y gritar de júbilo o de ira, no importa. Pero necesitamos entender esto, amén. Usted no se pierda ninguna de las reuniones que están preparadas este mes. Usted está listo y dispuesto para recibir de la palabra de Dios, amén. Listo, entonces hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la sangre en el pacto. Es algo muy bacano. Déjeme, antes de entrar de lleno con el tema de la sangre, déjeme recordarle lo que significa pacto. Pacto, pues eso viene una palabra en hebreo que significa cortar hasta que la sangre fluya. Amén. Yo de todas maneras busqué en internet y me dice que, y es algo chévere, de lo que dice pacto es acuerdo entre dos o más personas, y me gustó esta palabra, que obliga, diga obliga, a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. Eso se lo voy a volver a leer. Un acuerdo, pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga, y eso es una palabra clave, que obliga a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. Yo encontré una historia acerca de un misionero que se llama Stanley. Él con otro misionero que se llama Livestrong, creo que es, son los primeros que fueron a África a llevar la palabra de Dios. Le dicen el doctor Stanley. Y resulta que en uno de esos viajes él estaba viajando con su gente por África. Y cuando llegaban los nativos de cierto lugar, los robaban. Y los robaban. Están quedando cada vez menos sin posesiones, cada vez iban quedando. Este señor Stanley estaba muy enfermo. Todo lo que comía le hacía daño. Y lo único que podía comer era la leche y, digamos, el queso de una cabra blanca pequeña. Era lo único que podía comer. Entonces resulta que uno de los traductores, una de las personas, de los nativos que iban con este personaje en este viaje, en un momento dado llegaron a un sitio, se les presentó el jefe de la tribu y le habló acerca de un pacto. El doctor Stanley pues rechazó esto, dijo no, yo no voy a hacer nada. Siguió adelante, siguió en las mismas, en la inmunda lo robaban, el señor enfermo solo podía comer la leche de la pobre cabra, no podía comer nada más, hasta que de pronto pues él empezó como a inquietarse acerca de ese pacto y que ¿por qué esa vaina? Bueno, entonces le preguntó al traductor. Y el traductor le quiso saber más acerca del pacto y él le dijo, bueno, ¿qué pasa con ese pacto? ¿Qué toca hacer? ¿Cómo es? Él le contó todo el procedimiento y al final le dijo, en pocas palabras, todo lo que tenga ese jefe va a ser suyo en el momento en el que lo necesite. Entonces él dijo, bueno, listo, vamos a hacer el pacto. Hicieron intercambio de cosas, hicieron el intercambio de regalos. En ese momento se cortaron el antebrazo, depositaron sus gotas de sangre, cayeron en una copa, la revolvieron, los dos tomaron de esa sangre y vino el intercambio de regalos. Entonces, preciso, el jefe se enamoró, o no se enamoró, no, entre comillas, le gustó mucho la cabra que tenía este señor, la única cabra que le servía de alimento. Y el jefe dijo, yo quiero esa cabra, la cabra blanca pequeña la quiero. Stanley pues aburrido y pues dijo un poco ahí regañadientes, dijo listo, tómela. Y el jefe le entregó una lanza de bronce de 7 pies. Supongo que Stanley estaba esperando que le entregara comida y le diera amor, hecho lo que sea. De ahí en adelante Stanley entendió una cosa a medida que fue viajando por toda África, y es que mientras iba viajando y presentaba esa lanza de bronce, todos los pueblos a donde iba se rendían ante él y todos hacían lo que él les decía que hiciera. Él tal vez no entendió cuál fue la magnitud de ese pacto, pero el pacto que Stanley hizo con el jefe de esa tribu resulta ser que era una de las más feroces de África. Lo que quiere decir, cuando le entregó esa lanza a Stanley, ese jefe de la tribu, quiere decir que él está respaldado por medio de un pacto.
Y de ahí en adelante ellos fueron conocidos como hermanos de sangre. Casi que cuando veían a Stanley, que era un británico mono, ojea azul, ahí todo blanco, casi que podían ver al mismo jefe, solamente porque tenía en su mano la lanza. Y las de rendirse ante él. Y eso es interesante verlo, ¿no? Hola, ahora sí otra vez. Eso es interesante verlo. Si usted entiende esta historia, hay algo tremendo que podemos entender acerca del pacto. Usted está en pacto con Dios y el diablo ya no lo ve a usted, el diablo ve a Jesús en usted. Y usted levanta el pacto en su mano y donde quiera que vaya, ¿qué va a pasar con las situaciones? Se van a postrar delante suyo, como si el mismo Jesús estuviera caminando ahí, porque estamos en pacto con Dios. Vea esto tan importante que usted tiene que aprender hoy. Diga, yo estoy en pacto con Dios. Ahora, algo que me asombra de todo esto del pacto es que Stanley tuvo que hacer algo humanamente, fue cortarse y que escurriera su sangre y dar a su preciosa cabra. Pero ¿qué tuvo que hacer usted para entrar en pacto con Dios? Simplemente creer. Solamente creer, vea esto tan tremendo. Y ahora todas las bendiciones que le pertenecen a Jesús, le pertenecen a usted también. Cuando Dios lo ve a usted, ve a Jesús. Cuando las situaciones difíciles lo ven a usted, ven a Jesús, porque usted está en pacto con Dios. Y eso es lo importante que tenemos que aprender. Estamos en pacto con Dios. Ahora, me gusta mucho eso que decía aquí. Otro detalle significativo es que cuando ellos cortaban, o sea, cuando ellos se cortaban, allá no decían, digamos, vamos a hacer pacto, no, sino vamos a cortar el pacto. Eran reconocidos como hermanos de sangre. Hermanos de sangre. Y ese pacto es indeleble. Cuando Stanley, y dice la historia, cuando Stanley hizo ese pacto, uno de las otras personas de la tribu empezó a decir todas las cosas buenas que tenía el pacto y las posesiones que podía tener acceso a Stanley, y también empezó a decir las maldiciones. Si usted se sale de este pacto, va a ser maldito y va a ser maldito todo, y lo vamos a perseguir hasta matarlo, así no sé qué. Y esas eran las cosas, las consecuencias. Ahora, esto me hace ver también que, como leíamos al principio, el pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. Ahora, esto me hace ver también que cuando yo estoy en pacto con Dios, Dios está obligado a cumplir su palabra conmigo. Si la Biblia dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará, yo estoy en pacto con Dios y yo descanso porque yo sé que Él está obligado a cumplir esa parte conmigo cuando yo recibí ese pacto. Ahora, a lo largo de la Escritura vemos cómo se requiere de sangre para hacer expiación, para poder cubrir los pecados de los hombres. Ahora déjeme explicarle esta palabra expiación. Yo también busqué el significado de expiación porque no lo entendía muy bien, tal vez. Y dice, literalmente, dice, expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto, o sea, le quitan todas las cosas de cualquier pena por medio de un objeto animal, o en el cristianismo por medio de Cristo. Entonces, cuando hay pactos y cuando la Biblia habla acerca de pacto y acerca de expiación, es porque hubo algo que un tercero, yo era culpable y alguien pagó por mí, expió mis culpas. A lo largo de la Escritura vemos cómo se requiere sangre para hacer expiación, para poder cubrir los pecados de los hombres. Vaya a Génesis 3:21, por favor, y vamos a empezar a ver la importancia de la sangre. La importancia de la sangre en el pacto. Génesis 3:21, ¿ya lo tiene ahí? ¿Recuerda qué pasó con Adán y Eva? Que la embarraron, estaban puestos ahí para gobernar, para administrar la tierra. Preciso le dio a Eva por comerse la manzana y dársela al humilde Adán. Gracias, Eva. Dice Génesis 3:21, vean lo que dice aquí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿qué me muestra este versículo? Aquí muestra dos cosas importantes. Primero, que ¿quién fue el que hizo túnicas para vestir a los seres, a Adán y Eva? Dios. O sea que Dios, cuando el hombre la embarró, ¿quién estaba preocupado por restablecer esa condición que tenía, o esa relación que tenía Dios con el hombre? Dios mismo. ¿Qué hizo Dios? De una dice, ¿dónde están mis hijos? Y ellos se escondieron, tuvieron miedo. Ellos se taparon como pudieron y no pudieron hacer lo que hizo Dios.
mató unos animales, y usted sabe que cuando hay animales y los que han matado gallinas y marranos y todas esas cosas, cuando uno corta un animal, ¿qué pasa? Le sale sangre. Entonces, aquí me hace ver que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, hubo un derramamiento de sangre. Cuando Adán y Eva pecan, Dios mismo tiene que matar animales para cubrir con túnicas de pieles. Aquí tenemos al Dios mismo haciendo el primer sacrificio para cubrir a los culpables. Vea esto, un inocente muriendo por el culpable. Un animal muriendo por el culpable, que era el hombre. Y desde ahí empieza el plan de redención de Dios. Vemos también el pacto de Dios con Abraham. Vaya a Génesis 17:1, por favor, del 1 al 14. Génesis 17, 1 al 14. Y eso que estamos leyendo es importante para que conozcamos que si se habla de pacto, se tiene que hablar de sangre, porque es cortar hasta que la sangre fluya. El pacto, ¿verdad? Lo que dice aquí. Vemos también para Génesis 17, 1 al 14. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo lo estoy leyendo en otra versión, ¿no? Yo soy el Dios Todopoderoso, vivo en mi presencia y sé intachable, así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó sobre su rostro en tierra y Dios continuó, este es el pacto que establezco contigo. ¿Quién está interesado en establecer el pacto con nosotros? Dios. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo. ¿Qué es un pacto perpetuo? Para siempre. Dice, por todas las generaciones, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Va al 9. Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero de un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. Aquí me hace ver el amor de Dios tan grande, ¿no? Que no solo se limita a un tipo de personas y ya, sino que es para el que lo quiera recibir, para el que lo quiera aceptar. Dice, la carne de ustedes como un pacto perpetuo, eterno. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Ahora, cuando hay un corte de carne, hay sangre. O sea, este pacto de Abraham, de Dios con Abraham, también lleva sangre. Ahora, ¿por qué con sangre? Vaya a Romanos 3:23 primero. Romanos 3:23. Romanos 3:23, usted se lo debe saber tal vez. Ahora entendamos algo, y es que Dios está interesado en que nuestra relación con Él sea renovada. ¿Sí? Vean lo que dice aquí en Romanos 3:23. Dice, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. La Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos pecamos. Ahora, cuando hemos pecado y cuando hemos cometido alguna falta, necesitamos ser perdonados. ¿Y cómo viene esto? ¿Qué necesitamos para ser perdonados? Levíticos 17:11. Levíticos 17:11 o Levítico 17:11. Muy bien. Levítico, eso está al principio, Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico 17:11. ¿Listo? Va lo que dice acá. Dice, porque la vida de la carne
en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Vea esto que dice acá: la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué necesitamos? Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y todos hemos cometido pecados. ¿Qué necesitamos para ser perdonados? Necesitamos que haya un sacrificio. ¿Va? Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Se va a leer en la versión Dios habla hoy. ¿Listo? Dice: según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. ¿Por qué es necesaria la sangre y cuál es la importancia de la sangre en el pacto? Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. ¿Y quiénes necesitan ser perdonados? Todos, porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dios mismo, desde el momento de la falla de Adán, planea cómo volvernos a Él mismo, y ese es el inmenso amor de Dios con nosotros. Los sacrificios hechos por hombres fallaron, no sirvieron. Para tener un sacrificio perfecto se necesita de alguien perfecto. Jesús es el sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto. Con él la ley es totalmente cumplida y nosotros ya hemos sido perdonados para siempre gracias a Él. Para que nuestros pecados sean perdonados a toda hora y no tengamos que estar trayendo animales sin mancha y ofreciéndolos acá, necesitábamos un sacrificio perfecto y sin mancha. ¿Y cuál es el único sacrificio perfecto y sin mancha? Jesús. Nadie más. ¿Ves la importancia de la sangre? Déjenme leerles este versículo, este pedazo de la Biblia. Está en Isaías 53, 9 al 12, por favor. Esto me pareció tremendo, ese versículo. Véalo. Isaías 53, 9 al 12. Isaías 53, 9 al 12. Si usted no lo tiene en su Biblia subrayado, por favor, lo invito porque lo subraye. Isaías 53, 9 al 12. Dice: lo enterraron, ahí está hablando acerca de Jesús. Lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos, aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes y alargará su existencia. Y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. Versículo 11. Después de este terrible sufrimiento, Él verá la luz. Se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos, porque Él se entregó voluntariamente a la muerte. Fue tratado como un criminal, pero en realidad Él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora Él está ante mí, intercediendo por los pecadores. Tremendo, ¿no? Qué versículo tan poderoso, hermano. Ahí nos habla acerca de Jesús, el único sacrificio, el sacrificio perfecto. Por eso Dios fue un Dios de pactos, pero ya no es un Dios de pactos ahorita. Usted ya no puede pactar para que Dios lo bendiga, porque usted ya es bendecido. Si usted pacta para que Dios lo bendiga, está diciendo: uy, el sacrificio de Jesús le faltó para me arriendo. Uy, no, el sacrificio de Jesús le faltó para los tenis. No, me toca pactar. Eso no es bíblico, porque ya fue pactado y sellado con la sangre de Jesús una vez y para siempre. Nuestros pecados fueron perdonados una vez y para toda la eternidad. Ya no tenemos que hacer nada. Y eso es lo tremendo de esto. Eso es lo tremendo del pacto. Que el mismo Jesús, siendo Dios, no tuvo como cosa que apreciarse, dice, no tuvo como cosa que aferrarse en el cielo, sino que vino a la tierra como cualquiera de nosotros, caminó entre nosotros, vivió como nosotros y se sacrificó.
Él voluntariamente se entregó. ¿Para qué? Para que fuéramos perdonados. Él fue el sacrificio y su sangre fluyó, su sangre corrió, fue derramada en la cruz del Calvario para que nosotros hoy seamos perdonados, para que nosotros recibamos el perdón. Dice aquí este versículo, dice, después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes. Usted es el descendiente de Jesús. ¿Y qué pasa? Alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. Somos bendecidos y prosperados a través de Jesús, de su sacrificio. Y gracias a que ese pacto se cumplió en la cruz, usted y yo somos bendecidos hoy. Si esto no lo anima a amar a Jesús, ore. Ore más. Porque necesitamos entender el pacto y el sacrificio de Jesús. Lo que encierra este sacrificio de Jesús. Lo que por años estuvo planeándose en el cielo. Lo que por años estuvo planeándose se ejecutó de manera perfecta con Jesús. Ahora usted y yo somos bendecidos. Donde quiera que usted vaya, usted lleva ese estandarte de bronce, esa bandera de victoria. Enfrente de sus dificultades, ¿usted qué hace? Usted presenta la bandera de victoria. Dice, el Señor es mi pastor y estoy en pacto con Dios. ¿Y qué pasa? Se tiene que inclinar ante usted. No por usted, sino porque usted lleva en sí mismo, que es el pacto de Dios. Esa historia de Stanley me impresionó tremendamente. Los pueblos mismos se inclinaban ante él cuando veían el estandarte que portaba este man. Tremendo. Y eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, tal vez si no tenemos paz, tal vez si no tenemos como tranquilidad y estamos preocupados y afanados, no sé, nos falta sacar el estandarte que Dios nos dio y mostrarlo, ¿no? Tenemos el pacto ahí, pero ¿qué estamos haciendo con ese pacto? ¿Lo tenemos guardado como un precioso tesoro? ¿Mi precioso? ¿Lo tenemos ahí escondido? No, es el pacto. Y si usted sabe que usted pertenece, que usted está en ese pacto, ninguna cosa le va a hacer daño, ninguna arma forjada en contra suya prospera, porque usted está en pacto con Dios. Entonces ahí el buen pastor que su vida dio por las ovejas, ese buen pastor lo llevará a descansar en buenas aguas, al lado de buenas aguas, en pastos delicados. Ese es el buen pastor, nuestro Jesús, nuestro Señor, nuestro amado Jesús, que se entregó voluntariamente para que usted y yo fuéramos salvos, redimidos, perdonados, justificados, hechos nuevas criaturas, bendecidos, prosperados, sanos, salvos. Todo lo que hagamos nos salga bien. ¿Por qué? Porque estamos en pacto con Dios. Si usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, usted está en pacto con Dios. No se le olvide eso. No pierda el enfoque de su vida. Su enfoque no es ganar plata ni estar consiguiendo cosas. El enfoque de su vida es amar a Dios, porque estamos en pacto con Él. Y si estamos en pacto con Él, yo no me preocupo de nada más, porque es obligación de Dios darme las bendiciones, porque Él mismo las escribió. Si yo estoy en pacto con Él, Él está obligado por medio de su testamento a darme las bendiciones. ¿Qué tengo que hacer yo? Confiar en ese pacto. ¿Por qué pasan las situaciones difíciles? Porque no estamos confiando en el pacto con Dios. Si usted está teniendo miedo de que el coronavirus llegue aquí a Colombia, no está en pacto con Dios. O está en pacto con Dios, pero no está creyendo en ese pacto con Dios. Si usted está diciendo, pero ahora qué voy a hacer, de dónde voy a sacar, saque el pacto con Dios y léalo. Ese pacto de la Biblia. El pacto que Dios hizo con Jesús por medio de su sangre beneficia a todo aquel que cree en Jesús. El pacto que Dios hizo con Jesús por medio de su sangre beneficia a todo aquel que cree en Jesús. Nosotros estamos en ese pacto gracias a Jesús, no gracias a que usted haya derramado sangre. No, usted no derramó ni una gota de sangre. Su parte fue creer nomás. El sacrificio lo hizo Jesús. Y gracias a ese pacto que Dios mismo hizo consigo mismo, usted es bendecido y recibe las bendiciones que Dios mismo ya escribió antes. Eso es tremendo. Eso es algo ilógico. Yo pongo un ejemplo en casas de fe y es como si uno estuviera en un examen de, no sé, matemáticas, una vaina tremenda y el profesor le dice, listo, examen de matemáticas, saque en una hoja, tome un esfero, primer pregunta, listo, ya acabamos las preguntas, saque el cuaderno de notas, tome su computador y utilice Google, venga, yo me hago al lado suyo y le ayudo a responder, porque 2 más 2, escriba 4.
El profesor le da las preguntas, el profesor le da la manera de resolverlas, el profesor le sopla las respuestas y usted a veces ¿qué hace? 2 más 2, 4, yo no le creo, voy a poner 5. Eso no sea bruto. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos da las bendiciones, nos da su pacto, nos da el testamento donde podemos leerlo. Nos dice, escojan, hay 2 caminos, el bien y el mal, escojan el bien. Se fue por el mal. Yo no sé si Dios nos dirá brutos, tal vez necios. Pero dicen, ¿pero por qué? Sí, o sea, entendamos esto, hermano, que si usted quiere vivir una vida de bendición, usted tiene que tener revelación del que usted tiene en el pacto con Dios, de que usted está en pacto con Dios. Y por eso celebramos la Santa Cena. Por ese momento de la cena es un momento memorable donde usted dice, Señor, por tu sangre es que yo estoy aquí y soy bendecido. Por tu sangre es que yo tomo y recuerdo ese pacto que hiciste conmigo, Señor, porque fuiste molido en la cruz del Calvario, porque hasta la última gota de sangre fue derramada por mí. Por eso es que yo recuerdo eso. Y ese es el momento de la Santa Cena. No es un momento para ponerse a jugar y a tomar sorbos ay, menos mal me dieron esto porque no desayuné. Es un momento para recordar, dice, y lo haréis cada vez que lo presenten, en memoria de mí, en memoria de lo que hemos hecho, en memoria. Tenemos que tener memoria de lo que Dios ha hecho. No podemos olvidar el sacrificio de Jesús todos los días. Cada vez que usted tiene una situación difícil, cada vez que usted enfrente a alguna situación adversa, que usted sepa que no es de Dios, ¿usted qué hace? Saque el pacto, lea la Biblia, lea lo que le corresponde en ese pacto. Está enfermo, por las llagas de Cristo soy sano, porque yo estoy en ese pacto. Tengo una situación de plata, Señor, tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición sobre mí hasta que sobre y abunde. ¿Por qué? Porque yo estoy en pacto con Dios y no me preocupo de nada más. Va, esto tan chévere. Hebreos 13, 20 al 21. Esto es muy bacano. Hebreos 13, 20 al 21. Ese también subráyelo si es su Biblia, y si no, subráyela también. Hebreos 13, 20 al 21. ¿Sí ve la importancia de la sangre? Sin sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y gracias a que Jesús derramó su sangre en el Calvario, hoy yo ya soy perdonado. Y eso es una buena noticia, amén. Es una muy buena noticia que usted y sus pecados ya fueron perdonados, ya fueron borrados. Dice, si fueran como dice, si fueran rojos como el carmesí, los haré blanco como la nieve. No importa lo que usted haya hecho, si usted está en pacto con Dios, usted ya ha sido perdonado. Y vea lo que dice Hebreos 13, 20 al 21. Déjeme leerlo. Y subraya esta palabra del 20. Y el Dios de paz. Subráyela. Vea esto. ¿Qué dice ahí? El Dios de paz. Esto es tremendo. El Dios de paz. ¿Quién es Dios? Dios de paz. No dice el Dios que da paz. Dice el Dios de paz. ¿Y sabe una cosa? ¿Quién hizo pacto con ese Dios de paz? Yo. ¿Se acuerda que leímos que todo lo que tiene en un pacto se comparten las cosas? Todo lo mío es de Él y lo de Él es mío. Si Dios tiene paz, si es un Dios de paz, ¿qué pasa conmigo? Yo tengo esa paz. Por eso dice Jesús, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Vea lo que sigue diciendo acá. Dice, y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Vea esta palabra tan bacana. El gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. ¿Qué hace un gran pastor? ¿Qué hace un pastor? El pastor cuida, el pastor alimenta, el pastor protege. Él no solamente es un pastor, dice, el gran pastor de las ovejas. Vea esto. ¿Por qué es el gran pastor de las ovejas? Por la sangre del pacto eterno. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice el versículo 21, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de paz, ese es mi Dios de paz. Está pasando por un momento difícil. Dios le dice a usted que usted, como está en pacto con Él, Él es su Dios de paz. ¿Por qué está en pacto con Él? Porque Él es el gran pastor que dice, por la sangre del pacto eterno.
El buen pastor, que dice la Biblia, su vida da por las ovejas. ¿Qué hizo Jesús? Su vida, dio su vida por nosotros. No entregó una parte, bueno, el dedito chiquito, bueno, sí, el dedito chiquito sí. Aunque hubiera sido eso, hubiera sido suficiente. Pero Él no dice eso. Él se entregó totalmente, derramando hasta la última gota de sangre. El gran pastor, qué buena palabra esta. El gran pastor, por la sangre del pacto eterno, por la sangre del pacto eterno. Me dice que Él es mi Padre, Él es mi Dios de paz, no de temores, ni de venganza, ni de rencor, ni de resentimiento. Es de paz. Ni siquiera es el Dios de pronto de paz de lo que pasó, no. Es también el Dios de inclusive de cosas difíciles que nos van a pasar más adelante. El Dios de lo que ni siquiera se ha levantado, Él es mi paz. De ni siquiera lo que yo conozco que tal vez me pueda pasar mañana, Él es el Dios de mi paz. Él es el Dios de paz de lo que me está pasando hoy, claro. Él fue el Dios de paz de lo que me pasó ayer. Él es el Dios de paz eterno. Usted está en pacto con el Dios de paz, hermano. No se deje engañar. Estamos en un pacto eterno. Amén. Y esto garantiza una paz eterna. Esto es tremendo. Estamos en un pacto eterno y garantiza una paz eterna. Déjeme leer textualmente algo que encontré de Charles Spurgeon. Y ponle cuidado a esto. Esto es tremendo. Para esto. Gracias, Jesús. Tú eres nuestra paz, Dios. Señor, gracias, Dios, porque por tu pacto estamos aquí, Señor. Si no hubiera sido tu voluntad, Dios mío, salvarnos, ¿de dónde estaríamos, Dios? Pero fue tu voluntad ser derramado. Que te derramares completamente, Señor Jesús. Tu sangre fuera derramada en esa cruz, Padre. Por esa sangre somos benditos, Padre Celestial. Somos perdonados, somos santificados, justificados. Tú eres el Dios de mi paz. Tú eres mi Dios de paz, Padre Celestial. Tú eres mi Dios de paz, Padre. Ya no importa lo que pase y lo que venga, usted tiene que sentirse fuerte porque Dios es su Dios de paz. Él es su Dios de paz, su proveedor, no solamente unos días, sino siempre. Déjame leer esto a ver si puedo leerlo. Dice: mientras el Señor está en paz consigo mismo, tú eres llevado a gozar de la paz interior por medio de Él. Y Él también está en paz contigo, pues Él te ama con un amor inescrutable. Él no ve otra cosa en ti excepto aquello en lo que se deleita. Pues por el pacto, Él no te ve como eres en ti mismo, sino en tu cabeza, Cristo Jesús. Y para el ojo de Dios no hay ninguna vista en el universo tan amable como su propio Hijo amado y su pueblo en su Hijo. Hay suficiente belleza en Jesús para hacerlo olvidar nuestras deformidades. Hay suficientes méritos en Jesús para cubrir nuestros desméritos. Y hay suficiente eficacia en la sangre expiatoria de nuestro grandioso sumo sacerdote para lavar todas nuestras transgresiones. Ese es el Dios de paz, amén. Cuando Dios lo mira a usted, ya no ve el pasado suyo. Dios ve a Jesús mismo. Cuando el diablo lo mira a usted, ya no ve al fracasado, ve al Jesús mismo, victorioso en usted. Y ese es el Dios de paz. ¿Entiende la importancia de la sangre? En la sangre está la vida. Y sin derramamiento de sangre no haya perdón de pecados. Por causa del derramamiento de sangre de Jesús, usted es perdonado hoy. Y ahora usted es justificado. Y eso que leímos aquí significa ser justificado. ¿Cómo lo ve usted, Dios? Perdonado, bendecido, próspero. Todo le sale bien porque está en pacto con Dios y Él lo prometió. Y ¿sabe una cosa? ¿Qué pasa cuando Dios promete? Dios lo cumple. Si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Crean el pacto, confíen en el pacto de Dios.
Antiguamente los pactos con Dios eran confirmados con sangre. Tan pronto como la sangre era derramada y la víctima moría en el acuerdo alcanzado, era establecido. Cuando Dios hizo un pacto con Jesús a favor nuestro, ese pacto fue confirmado por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz y fue sellado con su muerte. Esto hace que este pacto sea tan firme y obligatorio que no puede fallar nada en él. Dios mismo escribió las bendiciones, Dios mismo escribió lo que tengamos en el pacto, Dios mismo se sacrificó, envió a su propio Hijo para que muriera por nosotros, para que nosotros al recibir ese pacto tengamos bendición. Y con la muerte de Jesús ese pacto fue sellado y ahí se cumplió todo. Pero no se quedó en la muerte, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero su pacto fue confirmado con la muerte. Ahí ya fue confirmado. Dios, siendo totalmente libre, se obliga a sí mismo a cumplir la ley que entregó antes, donde somos bendecidos. Dios mismo que escribió las bendiciones, por causa de que Dios mismo murió y derramó hasta la última gota de sangre, Él nos bendice con las mismas cosas que Dios mismo escribió en su mano para que fuéramos bendecidos. El negocio es un negocio redondo. Nosotros no tenemos de qué perder. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en el pacto. No hay nada más que hacer. No se tiene que sacrificarse, no tiene que hacer nada más. Simplemente confiar en el pacto con Dios. Esa es nuestra parte. ¿Se acuerda que en el pacto hablamos de dos obligaciones? De que dos personas están obligadas. ¿Cuál es nuestra parte? Confiar. La parte de Jesús ya está hecha. Jesús no la va a hacer. Jesús ya la hizo. Ahora, para que un pacto se cumpla, debe haber sangre. El pacto no solo es ratificado, confirmado con la misma firma de sangre de Jesús, sino que es cumplido una vez y para siempre. Un becerro sin mancha, sin pecado alguno, como fue Jesús, el pastor, el buen pastor. Dios dio su vida por las ovejas. Ese es nuestro buen pastor, ese es mi pastor, ese es mi Señor. Que el buen pastor dio su vida por las ovejas para que yo fuera bendecido. Y por causa de ese pacto, yo ahora soy bendecido. ¿Cómo entramos en pacto? Recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ahorita hacemos la oración. Si usted ya lo recibió y tal vez se lo olvidó, lo recibió por jugar, ahorita hacemos otra vez la oración. Porque usted tiene que entender que usted está en pacto con Dios, hermano. Y ese pacto de Dios es un pacto eterno. No es un pacto cualquiera, es un pacto eterno. Y es un Dios de paz eterno y es unas bendiciones eternas. Leíamos en Isaías para que nuestra vida sea alargada. Antes moríamos y íbamos a muerte eterna sin Dios. Ahora vamos a una vida eterna con Él. Eso es una bendición, son buenas noticias para nosotros. Déjeme leer esto puntualmente. En esto el Padre tiene complacencia. En esto el Hijo también, con gozo mira desde lo alto y ve la compra de sus agonías. Y en esto siempre ha de encontrar su consuelo, su cántico eterno. Jesús, tu sangre y tu justicia son mi gloria y mi canto eternamente y para siempre. Gracias a ese sacrificio Jesús somos bendecidos. Efesios 1:7 al 8. Efesios 1:7 al 8. Yo se lo voy leyendo aquí. Dice, en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Dice, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar. Vean, me gusta esta frase. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice, pues Dios ha hecho desbordar. Usted sabe que tenemos un Dios más que generoso, ¿verdad? Más que generoso. Usted le pide un apartamento y él ya está pensando en una finca. Usted le pide unos tenis, él ya está pensando en un carro. Es un Dios desbordante. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de pecados. Gracias a esa sangre preciosa somos liberados y perdonados. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice:
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, vea lo que dice aquí, y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué nos lavó los pecados? Con su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Gracias a la sangre de Jesús somos perdonados y limpios ahora. Esta es la importancia de la sangre en el pacto. Sin sangre no hay derramamiento, no hay perdón de pecados. La sangre de los animales cubría los pecados, pero la sangre de Jesús quitó los pecados de nuestra vida. Déjenme leerles ya terminando. Colosenses 2, 13 al 14. Esto es bacanísimo. Colosenses 2, 13 al 14. Si no lo tiene subrayado, subráyela también ahí. Colosenses 2, 13 al 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, porque la paga del pecado es muerte, y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, porque estamos alejados y no estamos en pacto con Dios, dice, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonando todos los pecados. Va el 14 lo que dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio. O sea, porque esa acta de decretos y ese pecado no nos permitía ver a Dios y acercarnos a Dios. Dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Déjenme leer esto mismo, la palabra de Dios para todos. Dice: antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Da eso que dice el 14. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. ¿Qué pasó? Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. ¿Dónde está el acta de decretos? En la cruz. Cuando el diablo venga a acusarlo, pero es que usted diga, diablo, ¿ya vio la cruz? Allá está colgada el acta de decretos. Eso no me pertenece, yo no soy ese tipo. Yo no me llamo maldición, yo no me llamo pobreza, yo no me llamo no puedo, yo no me llamo fracasado, yo me llamo bendecido, me llamo próspero, me llamo lo que Dios dice como me llamo. Así me llamo yo. Ese es mi nombre. Así me conocen en el cielo, el bendecido, el próspero. ¿Por qué? Porque estoy en pacto con Dios. Póngase de pie, por favor.